Hoy vamos a hacer un resumen acerca de nuestra serie de estudio de Deuteronomio, porque ya estamos llegando al final del libro. La próxima vez que nos reunamos vamos a empezar con el capítulo 26. Permítase hacer este resumen para ayudarnos a entender cómo este libro de Deuteronomio fue expuesto por Moisés antes de entrar a la tierra prometida a la segunda generación de israelitas que salió a la tierra. Este libro de Deuteronomio forma parte del Pentateuco, de los 5 libros de Moisés que se le atribuyen desde Génesis hasta Deuteronomio. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, todos escritos por Moisés. Y Deuteronomio fue escrito, los primeros 5 libros de la Biblia. Deuteronomio fue escrito como un sermón dado al pueblo laico, a la gente común como usted y como yo. El libro de Levíticos, que es un libro que más adelante vamos a estudiar, es el manual que fue escrito para los sacerdotes, para los líderes religiosos de Israel. Entonces tenemos las mismas leyes que tenemos en Deuteronomio, pero a minucioso y detalle. Ese es el libro de Levíticos porque fue dado para los sacerdotes, para los levitas, en cómo ellos tenían que manejar la ley, las enfermedades, reconocimiento de enfermedades, dirigir al pueblo en la adoración, en las cosas que es santa, pureza, rituales. En cambio, el libro de Deuteronomio, en paralelo al libro de Levíticos, es un libro para el laico, para la gente común. Desde el capítulo 1, los primeros 5 versículos, hemos visto la introducción al mensajero de Dios. Introducción al mensaje de Dios y al mensajero de Dios. Y se presenta a Moisés como el primer profeta del pueblo de Israel. ¿Okay? El mediador del pueblo de Israel. Esta es la ley que Dios dio a Moisés. Muchos creen que el judaísmo se originó con Moisés. Pero Moisés fue, como hemos visto en la historia del Éxodo, fue llamado por Dios cuando él no quiso ir y sacar al pueblo ya de 80 años, después de haber estado 40 años en el desierto, entre comillas diríamos olvidado. Él no quiso ir y fue Dios el que lo llama, Éxodo capítulo 3, Éxodo capítulo 4, y lo envía. Moisés no es el único líder profeta del pueblo judío, a diferencia de las demás religiones, como el musulmanismo, el budismo, el zoharismo, siempre se basan en un líder. El mormonismo, testigos de Jehová, hay un líder, nada más. Moisés viene a ser uno de muchos líderes, uno de muchos profetas, que a través de él se hace el pacto en el Sinaí, Dios da su ley, revela su ley, y de ahí vemos que vienen otros profetas más adelante tratando de enforzar o reforzar esta misma ley. Entonces, los primeros 5 versículos de Deuteronomio, del capítulo 1, es la introducción a este mensajero, a este profeta. Desde el capítulo 1, versículo 6, hasta el capítulo 4, 40, tenemos la primera exposición del Torá. Torá significa ley. La primera exposición, la primera prédica en esos primeros 4 capítulos. Y lo básico de esa primera prédica es que Moisés incentiva, estimula al pueblo a que obedezca, a obedecer a Dios. ¿Okay? Lo hace basado en 2 cosas. Primero, basado en los hechos pasados, donde se manifiesta la gracia de Dios. Moisés les dice cómo Dios los liberó de Egipto, cómo Dios escogió a Abraham, cómo Dios los ha prosperado, los ha multiplicado. Y la segunda declara acerca del destino soberano de la nación y habla sobre cómo Dios le va a dar la tierra, la gracia futura de Israel. Dios en el pasado, cómo actuó cumpliendo sus promesas, Dios en el futuro les va a dar. Él es el guerrero fuerte con mano extendida, es la imagen que se da en Éxodo, que Él va por delante de su pueblo entregando a los enemigos. El capítulo 4, versículo 41 al 49, esos 8 versículos que se puede sacar una predicación de ahí, es un comentario editorial acerca de la ley. Un comentario editorial.
Y en este comentario editorial, el contexto va a haber una introducción al segundo sermón de la ley, acerca de la exposición de la ley. Recuerden que les he dicho que el libro de Deuteronomio son sermones compilados por Moisés en esta parte del monte del lado este, antes de entrar. Y esta segunda exposición de la ley está desde el capítulo 5 hasta el capítulo 26, 19. Que ese sería el segundo sermón de Moisés, del capítulo 5.1 al 26.19. Estamos hablando de 25 capítulos que habla un solo sermón. Y lo básico o el resumen de este segundo sermón es cómo respondemos a Dios. La respuesta que el pueblo tiene que dar hacia Dios es a través de una consagración entera, amándolo de corazón y con todo su ser. Si queremos saber cómo amamos a Dios en la forma más práctica, leamos Deuteronomio 5 al 26, porque en ella nos da el detalle de cómo se debe amar a Dios en lo práctico. Y es ahí donde entramos en las cosas donde Dios regula la vida familiar, Dios regula la vida económica, las propiedades, Dios regula el matrimonio, cada aspecto de la sociedad y de la familia, Dios es regulada. Y la idea es, nosotros hemos visto cada uno de estos detalles a medida que hemos venido avanzando, la idea es que si Israel obedecía a Dios en esas leyes, en detalles, Israel demostraba que realmente amaba a Dios, su obediencia a Él. Nosotros resumimos con el libro de Primera de Juan cuando Jesucristo, y en Juan el Evangelio, capítulo 15, cuando nuestro Señor Jesucristo resumen que si realmente lo amamos, obedeceríamos sus mandamientos, que si realmente lo amamos, seguiríamos sus pisadas, sus caminos, su ejemplo. Ese es el resumen de la ley, el amor a Dios y el amor al prójimo. Podemos llenarnos la boca diciendo yo amo a Dios, yo sigo a Dios, yo obedezco a Dios. Pero si en la forma práctica del día al día yo no demuestro mi alianza, mi fidelidad, mi consagración a Dios, entonces lo que estamos hablando es vanidad y faltamos al tercer mandamiento, que es no usar el nombre de Dios en vano. Hemos visto que ese tercer mandamiento de no usar el nombre de Dios en vano no simplemente significa no decir malas palabras o no decir malas palabras con el nombre de Dios, pero el mandamiento número 3 está diciendo que el creyente, el que está dentro de la familia de Dios, su hablar debe ser íntegro, porque cada vez que el creyente, el hijo de Dios habla falsamente, falsedad es deshonrar el nombre de Dios, es usar el nombre de Dios en vano, en la forma más sencilla. En esta segunda exposición de la ley, el capítulo 5 al capítulo 11:31 o 11:32, Moisés expone lo que significa amar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Qué significa amar a Dios? Y dentro de esa sección tenemos el famoso llamado a Israel a que enseñe la palabra de Dios en la familia, a que la familia sea el centro de enseñanza de la ordenanza de Dios. Como yo, siendo una madre de familia y profeso con mi boca y digo yo amo a Dios o yo sigo a Dios, la manera más sencilla en que yo demuestro mi profesión de fe es enseñándoles a mis hijos los mandamientos de Dios. La familia. La familia es el centro del culto a Dios, es donde nace la adoración a Dios. Cuando se habla de la iglesia o la congregación de los santos, son varias familias que se congregan a profesar y proclamar lo mismo que han venido haciéndolo dentro de su familia íntima diariamente. Entonces nosotros, por ejemplo, cuando nos reunimos los domingos o los miércoles o los jueves, el día de semana que hemos decidido reunirnos para congregarnos y decidimos adorar a Dios y escuchar su palabra, eso es un reflejo de lo que se debe de vivir en el hogar diariamente. Muchas familias no viven el cristianismo ni enseñan a sus hijos los mandatos de Dios y solamente esperan el domingo para que sus hijos reciban la escuela dominical, la palabra de Dios
y los días de semana o los días ordinarios se vive como del mundo. Y Dios acá en el capítulo 5 al 11 nos dice que amarlo de corazón a Él, el centro es cómo vivimos nuestra fe en casa. Y no se trata de que yo le doy bibliazo a mis hijos, donde pongo la radio cristiana 24 horas, donde lo único que se hace es cantar himnos y coritos y tratar de hostigarlos con las cosas espirituales. No se está hablando de eso, se está hablando de que mi manera de actuar y mi manera de hablar deben de reflejar lo que Dios dice en su palabra. Es la manera más sencilla como le enseñamos a mis hijos, que ellos vean que mamá no miente. ¿Y por qué mamá no miente? ¿Porque es una buena persona? No, porque enseñamos que Dios odia la mentira. Entonces nosotros hablamos con integridad en el hogar. Papá no dice malas palabras, porque nuestra boca debe ser usada para edificar y para bendecir a otros, no para maldecir o destruir las relaciones. Y eso se practica en el diario vivir. Para eso no necesito sentarme y darle un sermón a mis hijos de cómo no hablar malas palabras. Después me doy media vuelta y me escuchan ellos hablando mala palabra. Cosa típica que se vive en los hogares. Entonces el centro del amor a Dios se vive como se vive en familia. Es el llamado Shema del capítulo 6. Ahora, déjenme saltar al capítulo 12. Yo tengo ahí un bosquejo que les he puesto con lo que estoy hablando, que da en detalle. Pero el capítulo 12 nos habla de lo que significa, hasta el capítulo 26, lo que significa amar a Dios con toda nuestra vida. Y la palabra es alma, que se usa en las traducciones. Pero la idea es cómo podemos amar a Dios con toda nuestra vida. Y ahí en el capítulo 12 comienza a decirnos en una manera práctica cómo se obedece el mandamiento número 1 y el mandamiento número 2. Recuerden que el mandamiento 1 y 2 tiene que ver con Dios es solo uno, solamente a Dios adoraremos, sirvemos, vamos a servir y no hacer imágenes de Dios. Esos son los primeros dos mandamientos que tienen que ver con el amor a Dios. Acá Israel, cuando recibió el llamado a amar a un solo Dios, estaba hablando en contra de una cultura politeísta. ¿Okay? Acá se está eliminando y rechazando todo rasgo de politeísmo. Para nosotros sería pluralismo. La idea del pluralismo. En esta sociedad hoy en día, nosotros decimos, ¿okay? Yo he escuchado decir y yo también lo he dicho, así que estamos en el mismo bote, que esto es algo, un área privada y personal mía y nadie debe de meterse. Y cuando digo nadie debe meterse, lamentablemente incluimos a Dios. Señor, esta es mi área personal, ya sean mis hijos, mi familia o quizás mi influencia cultural o política, que en la política Dios no encaja y no entra. Así que el Señor queda fuera de la política porque yo creo en una política socialista o marxista que realmente cuando uno ve la ideología niega a Dios. Es materialista, es naturalista, niega a Dios. Entonces cuando el creyente abraza ideales o creencias donde Dios está fuera, estoy cayendo en el pluralismo. Y eso es negar el mandamiento número 1 y número 2, que tiene que ver que solamente a Dios adoraremos y a Él serviremos. ¿Okay? Hay que tener cuidado. La segunda cosa que vemos acá en este capítulo 12 es que Dios es el que indica el lugar donde el pueblo se debe de reunir. Ahora, nosotros los creyentes creemos por la palabra revelada de Dios en el Nuevo Testamento que el Espíritu Santo habita en cada creyente. El Espíritu Santo no habita en el lugar que se llama Primera Iglesia Bautista o Kenmare Baptist Church. El Espíritu Santo no está en ese edificio. Ahí nos congregamos. Ahí venimos con nuestros hermanos a congregarnos. O acá, por ejemplo, en este momento esta casa está siendo usada para que la palabra de Dios sea proclamada. Y mientras que estamos reunidos los creyentes, la presencia de Dios está, sea acá en este lugar, sea en la iglesia, edificio donde nos reunamos,
o sea que estemos en el parque reuniéndonos. Si estamos con el propósito de proclamar su mensaje, ahí está la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo habitaba en lugares donde el pueblo se reunía. Que Dios elegía el lugar de adoración y ahí habitaba el Espíritu Santo. Y se abría la palabra de Dios, los levitas exponían la Biblia o el Antiguo Testamento, la ley, y había una unidad en la asamblea donde se regeneraba y la gente respondía en sometimiento a las Escrituras. Cada vez que la palabra de Dios es expuesta, uno tiene que responder en ella, sea con amén, eso lo creo, así es Señor, o sea que no me cae bien, la rechazo, no me interesa. Cada vez que la palabra de Dios es expuesta, hay una respuesta. El domingo tuvimos visita en la iglesia. Nos estuvieron visitando unos familiares de Estados Unidos. La palabra fue expuesta y hubo una respuesta a esa palabra expuesta. Porque después de la prédica se acerca uno de los familiares al pastor y le dice, eso lo que tú dijiste me tocó en esto, esto y esto y esto. La palabra de Dios es expuesta. Lamentablemente, nosotros nos enfocamos en el mensajero que expone la palabra. El pueblo de Israel quería apedrear a Moisés y sustituir a Moisés. Y si hubiera sido por el pueblo, Moisés hubiera muerto mucho antes que cuando Dios le dijo es hora de que Moisés nos partas. Si depende del ser humano, nosotros acribillamos y matamos a los mensajeros porque nos caen mal, no nos gusta cómo hablan o hablan raro, lo que sea. Pero hay algo que la Biblia nos dice, que aunque el mensajero sea callado, el mensaje no lo es. La palabra de Dios va a salir siendo expuesta, aunque el mensajero sea callado. Si no es el pastor, lo hace por el diácono. Si no es por el diácono, lo hace por la hermana. Si no es por la hermana, lo hace por un niño. La palabra de Dios no queda callada, sale y es expuesta. Y acá, en el lugar de adoración que Dios escoge, eso es lo que iba a ser. La palabra de Dios iba a ser expuesta. Es el capítulo 12 de Deuteronomio. Hasta el capítulo 14 vemos el tercer mandamiento de lo que significa. ¿Qué significa no usar el nombre de Dios en vano? Este es el capítulo 14, que habla sobre, específicamente los primeros 21 versículos, sobre un testigo que habla con integridad. Si ustedes hablan sus Biblias, el capítulo 14 de Deuteronomio, ya vamos a hablar sobre los diezmos que habla este capítulo con el capítulo 26 cuando entremos al capítulo 26. Pero el sacerdote estaba encargado de enseñarles al pueblo acerca de animales limpios e inmundos. Ellos tenían que regularse en esta dieta. Nosotros estudiamos qué significaba esto. Y el sacerdote entonces explicaba que los ideales de Dios, lo que Dios decía en su palabra, se aplicaba para el pueblo, sea que ellos la acepten o no lo acepten, sea que ellos la entiendan o no la entiendan. Había una cultura de dieta que marcaba al pueblo de Israel diferentes con los demás pueblos. Y hemos visto entonces que tomar el nombre de Dios en vano significa no vivir consistentemente con lo que Dios dice que debemos de obedecerle. Tomar el nombre de Dios en vano significa no vivir consistentemente con su ley. Si yo desobedezco a Dios, es tomar el nombre de Dios en vano. Es, en un sentido directo, desobedecer el mandamiento número 3. Y acá en este capítulo 14 vemos un componente de vida y muerte. ¿Okay? También hemos hablado en el capítulo 14 y 15 que el trabajo está dentro del dominio de Dios. Dios da el trabajo. Hemos hablado que el orden económico lo ha puesto Dios con el énfasis, ¿okay? El trabajo, el orden económico, con el énfasis que el ser humano que está dentro de su pacto tiene que obedecer
en guardar el día de reposo. Este es el mandamiento número 5. ¿Okay? El pueblo no dependía de su productividad. El pueblo no dependía de cuántas horas ponía al día en su trabajo. No dependía del gobierno para crear ganancias. El pueblo no dependía de prestamistas para poder subsistir, pero dependía en su adoración a Dios. Si ellos obedecían a Dios y lo adoraban conforme a su palabra, Dios le daba bendición en el trabajo, fructividad. Pero si ellos desenfocaban su mente, sus ojos, y se concentraban en perder un día de trabajo, mucha plata. Tenemos gente alrededor de los pueblos que no guardan el día de reposo y quieren hacer negocio y tenemos más intereses que podemos acumular, no podemos guardar el día sábado. En la práctica no da resultados porque tenemos pérdidas. Hay pérdidas en ganancia. Dios dice, no es confiar en mí y no obedecerme. Dios impuso a su pueblo que guarde el día de reposo, con el propósito de que aprendan a depender de Él y no del dinero, y no de las ganancias, y no de la productividad, y no de la economía. Y eso nos dice algo a nosotros también. Y no caer en inglés se dice workaholism, en el sobretrabajar o adictas al trabajo, donde del trabajo sacamos nuestro sentido de me siento bien. Si no trabajo, no sirvo para nada. Nuestra identidad la basamos en cuánto producimos. Y Dios nos dice a través de este principio, tu identidad debe estar basada en mí y no en lo que tú produces. Tu dependencia en mí, porque ahí tu fe es fortalecida y crece. Es el capítulo 15 de Deuteronomio. Capítulo 16 habla sobre cómo usamos las ganancias, el dinero, para adorar a Dios. Y hemos visto de que el dar de regreso a Dios de nuestras ganancias, se ha hablado del diezmo, se ha hablado de compartir con los necesitados. El trabajo es necesario, pero el trabajo tiene un propósito de redención, no solamente para darnos techo y comida y vestidura, pero el trabajo apunta hacia el trabajo de Dios en la redención, va más allá, tiene una enseñanza espiritual. Así que nosotros decimos amén. Tenemos que trabajar, gracias a Dios por el trabajo, pero no queda ahí con gano dinero. Apunta hacia lo que Dios ha hecho en la redención de la humanidad, ha trabajado para traernos a Él y darnos una salvación preciosa. Todo eso es trabajo de Dios. Apunta a una realidad espiritual. Entonces, el diseño de Dios para una sociedad teocrática, Israel solamente en la historia se vio. Para nosotros sería cómo es el reino de Dios. Es lo que se nos está explicando acá en Deuteronomio. La vida es protegida por Dios. En la vida secular, en la vida mundana, la vida no es protegida, está en peligro. En peligro de, si es una vida dentro de la barriga de una mujer, la sociedad define, eso no es vida. Si es una vida que tiene 105 años, 80 años y está en una cama postrada, el derecho vamos a desconectarlos porque nos está gastando mucha medicina y total ya no es vida. Esta sociedad redefine lo que es vida basado en cuánto nos cuesta. Pero acá en la ley de Dios vemos que Dios protege la vida, no solamente la vida del ser humano, no solamente la vida de un bebé en el vientre, pero la vida de los animales. Dios protege la vida. El matrimonio y la familia debe de ser lo que la sociedad se fundamenta, debe ser fortalecida. En esta sociedad el matrimonio y la familia es disfuncional y es débil. No vale. Cualquier cosa se le llama familia. Te puedes casar con tu gato, esa es tu familia. Mi perrito es mi familia, es lo único que tengo. En cambio, en la palabra de Dios, la familia es explícitamente, se habla sobre las funciones del padre, los hijos, la propiedad. En la Biblia, la familia se describe como una empresa de negocios. La palabra economía abunda en el Antiguo Testamento y Dios le atribuye el valor económico a una familia, no porque Dios es codicioso, ambicioso, sino porque de la familia sale la productividad para la sociedad, no solamente en forma económica, pero en forma de cómo se hacen los valores, cómo se crean los valores, cómo se crean los hijos.
Es por eso que en el capítulo 21 de Deuteronomio, cuando hay un hijo rebelde, contencioso, borracho, nosotros diríamos en nuestros días, fumón, marihuanero, que no tiene, delincuente, que no tiene remedio, los padres lo llevan a la corte y es eliminado, se le da muerte. Y la idea es, familias son responsables, los padres son responsables en educar y criar a sus hijos para que sean adultos que produzcan y contribuyan para el bienestar de la sociedad. Las familias no deben de producir hijos y tirarlos como tachos de basura para que delinquen en la sociedad, para que maltraten y produzcan crimen en la sociedad. Cuando una familia crece bajo los estatutos de Dios, lo que entregamos son hijos que bendicen, que edifican, que apoyan a la sociedad, no delincuentes. Porque si lo que vamos a entregar va a ser delincuentes, en el Deuteronomio la ley es elimínalos. No sirve que entreguemos delincuentes a la sociedad. Claro que nosotros no eliminamos a nuestros hijos, no estamos bajo esa ley, pero esa es la ley de la teocracia. Totalmente hablando sobre la influencia de una familia santa. Hemos hablado también del trabajo y propiedad. El trabajo y la propiedad deben ser respetadas. La Biblia aboga por la propiedad privada. Hemos visto que la ideología del comunismo, del marxismo, del socialismo, donde una sociedad es dueña de la propiedad colectiva, nadie es dueño, sino la sociedad es colectiva, eso es antibíblico. Dios habla a favor de la propiedad privada y se puede decir del capitalismo, no del capitalismo codicioso, egoísta, donde uno aplasta a otros por salir adelante, no está hablando de eso, pero de un tipo de trabajo donde se respeta lo que tú produces y no se roba y no se codicia y no se adultera lo que otro tiene, porque con esas ganancias se sirve a Dios, se adora a Dios y se ayuda al necesitado. Hemos hablado sobre la integridad del lenguaje, cómo comunicamos la verdad. En esto fallamos. Nosotros somos mentirosos, todos somos mentirosos acá, desde el más chiquito hasta el más mayor. Somos una tira de mentirosos. Mentimos por miedo, mentimos por ganancia, mentimos porque nos conviene, mentimos. Si realmente hablaríamos la verdad, nosotros tendríamos miedo que la gente nos rechace, no nos entienda, etc. Pero acá la palabra de Dios dice que tenemos que tener integridad en cómo comunicamos, cómo nos comunicamos. Y si vamos a abrir la boca para comunicar falsedad, es mejor no abrir la boca. Es mejor decir, prefiero callar. En este momento no te puedo dar esa información. La verdad tiene que ser consistente en la palabra del creyente, porque esto demuestra, cuando el creyente habla verdad, está demostrando el carácter mismo de Dios, nuestra alianza a Dios. ¿Cómo comunicamos la verdad? Ok, casi terminando. Los versículos 23 al 24 hemos visto que Dios da mandamientos que pone límites al maltrato de la vida. Y hemos hablado sobre los derechos humanos. Cómo no la ONU, no la constitución del gobierno nos da los derechos. Los derechos que el ser humano tiene viene directamente de Dios. Y acá tenemos el ejemplo con Israel. El énfasis está en el mandamiento número 8. El mandamiento número 8, que tiene que ver con no robarás. Y hemos hablado sobre que inicialmente se refería al robar vida, al trata de personas, a sacar ganancias con otras personas. Originalmente se refería a eso. Dios da valor a la vida humana y el ser humano no debe de violentar ni maltratar esa vida. Todo esto es parte de la segunda exposición de la ley del Torá. El capítulo entonces, y hay detalles, ¿no? Sobre cómo el no robar tiene que ver en la práctica sobre los derechos de la propiedad privada. El capítulo 24 al capítulo 25 vemos lo que el noveno mandamiento significa en la práctica, que tiene que ver con no codiciarás. Y acá el no codiciarás, el no dar falso testimonio, el codiciarás es el número 10.
noveno mandamiento tiene que ver con no dar falso testimonio. Está en Deuteronomio 5:20. Y el no dar falso testimonio tiene que ver en dar una verdadera representación en todas situaciones, no solamente en la corte, para no cometer perjurio, pero en toda situación debemos de dar una verdadera representación. Hemos visto que el sacerdote en su autoridad tiene que dar una verdadera representación. El que pide dinero prestado debe respetar eso y pagar. Tiene que honrar ambos, el que presta y el que pide prestado. El trabajador pobre debe de ser respetado devolviéndole la cobija de noche para que se ampare y duerma, devolviéndole sus utensilios de trabajo diario y no usarlo como una garantía, porque de eso sobrevive, ¿no? En eso su sobrevivencia está económica. Hemos visto que la verdadera representación está en nuestra responsabilidad personal y que la justicia y la gracia debe ser actuada hacia los desventajados y vulnerables de la sociedad. Esa es la parte final del capítulo 24. En el capítulo 25, los primeros 3 versículos, vimos que la verdadera representación en el valor del que comete el crimen, del transgredor, en no bajarle su humanidad, en tratarlo con humanidad, aquel que comete un crimen, versículo 1 al 3 en el capítulo 25. Y vimos también la verdadera representación en el valor que se le da a los animales de trabajo. No le pongas bozal al buey que trilla. Estuvimos viendo el versículo 4. Entonces, tomemos atención porque si se han dado cuenta, los 10 mandamientos, desde el capítulo 5 en adelante, se nos da detalles de cómo obedecer a esos 10 mandamientos usando diferentes casos en la agricultura, en el trato personal, en los negocios, en la propiedad privada, en el trato hacia la mujer. En esos 10 mandamientos se nos ilustra lo que significa no robarás, no mentirás, no adulterarás, no codiciarás, no dirás falso testimonio, el guardar el día de reposo, el honrar a nuestros padres, someternos a toda autoridad, empezando con los padres, después con los jueces, después con los ancianos, con los sacerdotes, con los profetas, el honrar la verdadera autoridad, el adorar a Dios, el no hacer imagen, sino solamente servirle. Ven que Deuteronomio explica lo que significa amar a Dios y seguir sus mandamientos en formas prácticas para el pueblo de Israel. Y nosotros entonces estamos sacando principios para nuestra vida cristiana, ¿no? Para nosotros. El falso profeta viola mandamiento número 1, 2 y 5. Porque está violando la palabra de Dios y su autoridad. Eso es lo que hace el falso profeta. Cuando se maltrata a los animales, por ejemplo, se viola el mandamiento número 3, el mandamiento número 7 y el mandamiento número 9, porque estamos violando el propósito de la vida, el diseño, el valor de la vida que es dada por Dios. Cuando caemos en deudas y en esclavitud, estamos violando nuestra fe en que Dios va a proveernos, en que Dios diseñó la libertad en el diseño humano. Dios nos creó para que el ser humano viva en libertad y no atado a deudas o a un amo o a una carga. Dios nos ha creado libres y debemos de ser libres en nuestro trabajo, en cómo producimos. Cuando tomamos la propiedad de otros, violamos el diseño de Dios en los límites de propiedad. Dios es el que da la tierra y Dios es el que honra al dueño de esa tierra. ¿Ok? El socialismo moderno totalmente no pasa la aprobación de la ley de Dios. Porque en el socialismo moderno o el comunismo, el gobierno es el que es dueño de la tierra.
o la sociedad en colectividad, pero es el gobierno. Uno no tiene derecho a vender ni a hacer dinero. Eso va en contra de la práctica bíblica, ¿okay? Donde Dios hace responsable a cada uno de cuidar su tierra y de producir su tierra para poder bendecir a Dios con los primeros frutos, que eso vamos a ver en el capítulo 23, y para poder ayudar al necesitado, que es el diezmo de cada 3 años. Eso lo vamos a estudiar en detalle ahora que entremos en el capítulo 23. Voy a parar ahí porque acá vemos que Moisés nos está llamando a que tengamos compromiso, dedicación de corazón hacia Dios y no hacia nosotros mismos, con la integridad de comunicación en cómo trabajamos, en la propiedad, en la familia, en el hogar, en la vida que es protegida. Ese es el diseño de Dios explícitamente comunicado a través de Deuteronomio. Voy a parar ahí entonces para poder conversar y tener nuestro tiempo de preguntas y respuestas. Vemos cómo.